El tema de la palabra de hoy es ¿por qué esto lo he hecho yo? Realmente, ¿quién puede ponerse frente a nosotros y decir porque esto lo he hecho yo? Primera de Reyes capítulo 12 versículo 22 al 24 declara: pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Si por un momento pensamos quién está hablando y quién está diciendo, es Jehová Dios de los ejércitos, porque esto lo he hecho yo. ¿Qué propone Dios con adversidad o cuando estamos en adversidad? Su propósito primordial es que le busquemos y nos acerquemos a Él. Dios, para que quede bien claro para nosotros, no es autor de dolor ni del sufrimiento, pero se vale de ellos para enseñarnos en cuanto a su amor y su fidelidad para con nosotros. Lo que ocurre a veces tiene su manera de llevarnos al fin de nuestros propios recursos y fuerzas. Nuevo intento de Roboam de restaurar el reino. De acuerdo con la política, ya se había decidido antes. Roboam, dice la palabra, procedió a levantar un ejército a fin de forzar a las tribus del norte a someterse nuevamente a su dominio. Se disponía a reducir por las armas a las 10 tribus que, acaudillados por Jeroboam, se habían separado de las otras 2, constituyendo un nuevo reino, el de Israel. Pero hay un orden tajante por parte de Dios para que fuera Roboam y le dijera que si fuera a su casa en paz, porque la división del pueblo es cosa de él. La palabra profética de Semaías es introducida con así ha dicho Jehová, puesto que Dios estaba involucrado en estos acontecimientos. Roboam debería abandonar sus planes de utilizar el ejército contra las tribus del norte. Entre las cosas buenas que se le pueden reconocer a Roboam está el hecho de haber escuchado el consejo de Semaías y por supuesto el que venía del consejo de Dios. Roboam se disponía a reducir por las armas a 10 tribus. Salía dispuesto a reducir por la fuerza, a la obediencia y a la sumisión a las tribus rebeldes contra la dinastía establecida por Dios. Recibe de una manera concreta por parte de Dios que se volviera en paz, porque la división del reino no era cosa de él. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar nosotros muchas veces? Y queremos ser muy nuestras todas las resoluciones o las soluciones para los problemas. Los contratiempos que a veces se presentan en la vida son mandatos ocultos del amor de nuestro Dios. Nos encontramos en esta narración en un mensaje personal realmente para cada uno. Si yo te indico que es muy breve y solamente tiene 5 palabras, Dios nos diría a nosotros, porque esto lo he hecho yo. Eso es lo que quiere decirnos Dios a cada uno en lo personal. ¿Hemos pensado alguna vez que todo lo que te afecta a ti puede afectar a nuestro Padre que está en los cielos también? Si piensas por un momento, en Zacarías capítulo 2, versículo 8, el profeta Zacarías dice esto: el que os toca, ¿qué hace? Toca a la niña de su ojo. O sea que quiere decir que Dios sí siente el dolor que nosotros sentimos, porque dice que el que nos toca está tocando la niña del ojo de Dios. Y esto duele, duele.
¿Sentirá Dios nuestro dolor o a veces nuestro sufrimiento o nuestra preocupación? Sí. Isaías también nos dice en Isaías 43, versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Por consiguiente, si Dios nos ama, y eso no lo podemos poner en duda, su mayor delicia es educarnos en ser obedientes a su palabra. Debemos tener en cuenta que cuando las tentaciones nos asaltan o se nos presentan en la vida, cuando la adversidad a veces nos está ahogando, cuando los enemigos aparecen en legión por cualquier lado en nuestro alrededor como manada de lobos para devorarnos, que mientras nosotros todas nuestras aspiraciones e ilusiones nos salen mal y en cambio a los impíos les sale bien, debemos tener en cuenta, repito esto, que todo eso lo ha dispuesto Dios o lo ha permitido Dios. Nuestra debilidad necesita de su poder y nuestra salvación también necesita de esas tentaciones. ¿Por qué? Necesita de esas adversidades, necesita de esos enemigos, por lo tanto están dejando que Dios luche por nosotros. Así como la lucha que Dios empleó contra Faraón cuando sacó a su pueblo de Egipto y contra el mar que se encontraban en aquel desierto. ¿Qué hizo? Separó el mar de lado a lado para que el pueblo pudiese pasar en seco y entrar e ir rumbo a la tierra que les había prometido. Eso, si lo escudriñas, lo puedes leer en Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14, y en tantas otras como los que acontece de continuo en nuestra vida. Te encuentras hoy en circunstancias difíciles, quizás rodeado de personas que no te comprenden, que nunca te piden tu parecer y que tampoco te consultan nada, que te colocan en último lugar. Ten en cuenta que todo esto lo ha hecho Dios, o Dios lo permite. Nuestro Dios es el Dios de las circunstancias. ¿Por qué? Porque las circunstancias no te gobiernan. La palabra nos enseña que sobre un alto hay otro que es más alto, y ese ¿quién es? Es Dios. Tú no estás en esa tentación por casualidad. A veces Dios permite que tal vez en algún momento llegue la tentación, aunque la palabra nos enseña que es de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, que somos atraídos, dice la palabra, y seducidos. Tú no estás en esa tentación por casualidad. El lugar que Dios ha querido para ti es el lugar donde tienes que proyectar tu testimonio hacia los demás para testificar de conformidad a su voluntad con tus facultades y con las facetas que te rodean. ¿Hemos pedido a Dios alguna vez ser humildes? Dios nos coloca en situaciones extremas porque es precisamente la escuela donde se aprende esa asignatura llamada humildad. Y a veces Dios permite que la gente nos quiera humillar para que entendamos esto. Debes actuar en humildad conforme a mi propósito, porque tú no dependes de las personas, sino dependes de mí, y vas a dar testimonio de quién mora y quién vive en ti. ¿Hemos pedido alguna vez a Dios que nos quite algo que no agrade y que no es bueno? La escuela que nos da es la vida misma y nos permite que vivamos ciertas circunstancias o situaciones para que le demos gloria y honra y alabanza a Él. ¿Te encuentras en dificultades económicas? Dios te puede decir esto hoy. Esto lo he hecho yo. El portador de tu dinero, ¿quién es? Dios. Tú dependes de Él. Sus provisiones, entiende esto, no tienen límite. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
No permitas que se diga de ti, como dice Deuteronomio 1:32, y aún con esto no creísteis a Jehová. ¿Estás atravesando una época de tribulación? Dios te dice, esto lo he hecho yo. El Señor es varón de dolores, dice la palabra, experimentado en quebranto, está familiarizado en aflicción y ha permitido muchas veces que fracasemos, que los consuelos terrenales, para que nosotros nos volvamos hacia Él. A veces hasta las personas que nosotros amamos nos fallan, pero Dios lo permite. Es como que si Él dijera, esto lo he hecho yo, para que tú dependas de mí. ¿Puedes alcanzar el consuelo eterno con Dios? Por supuesto que sí. ¿Has anhelado hacer algún trabajo para el Señor y en lugar de hacerlo te has visto obligado a abandonar el trabajo por envidias, por incomprensión de otros y abandonado aún por aquellos que te llamaban o te decían a decir, te voy a cooperar y te voy a ayudar? Es como que si Dios nos dijera frente a frente, esto lo he hecho yo, Dios, para llamar tu atención. Cuando estabas tan ocupado en otras cosas, yo quería enseñarte la profunda esperanza de vida que hay en mí. Cuando la adversidad nos golpea, que es el aguijón inesperado de la decepción, todos hemos tenido esa experiencia. Todo parece marchar bien en nuestra vida. De pronto y sin previo aviso, la adversidad nos golpea y se nos insta a ser fuertes y a tener fe en lo que a primera vista parece imposible. Nos quedamos esperando que alguien nos haga reaccionar y que nos obligue y nos diga que lo que acabamos de oír es una broma pesada o que es una mentira. Pero al final de cuentas tenemos que encarar la situación y el hecho de que la adversidad nos ha golpeado. Nuestra primera reacción es que en el Señor nos ha abandonado. Es lo que nosotros decimos, que se ha olvidado de nosotros y que lo que venga tendremos que hacerle frente a lo que venga solos. Eso es lo primero que pensamos. Una noche cierto hombre tuvo un sueño y él soñaba que iba caminando por la playa en compañía del Señor. Y en cierto momento él notó que las huellas de dos personas se miraban sobre la arena. Una eran de él y las otras eran de Dios. Pero cuando en el último momento de su vida pasó ante él, miró hacia las huellas sobre la arena y notó que el camino de su vida habían solo dos huellas, las de su propia persona, según él, ¿verdad? Y también notó que se le había ocurrido en los momentos más bajos, que eso había ocurrido en los momentos más bajos y tristes. Y se molestó por un momento y él le dijo a Dios, tú me prometiste que si decidía seguirte, tú andarías conmigo todo el tiempo hasta el fin, a manera de reclamo. Pero he notado que durante los momentos más críticos de mi vida, veo solamente las huellas de uno y eso no lo entiendo, Señor. ¿Por qué cuando te necesito más me abandonas? Ese es nuestro reclamo. Y Dios le contesta esto, querido hijo, yo te amo como te lo prometí, nunca te he dejado. Durante los momentos de tu tribulación y sufrimiento, cuando mirabas solo un par de huellas, ella era cuando yo te estaba cargando a ti. Cuando la adversidad aparece en la vida, recordemos esto, que el Señor está con nosotros y que Él ha prometido no dejarnos nunca solos. He aquí que yo voy a estar contigo todos los días de vuestra vida hasta el fin. El salmista David escribió en el Salmo 46, versículo 1 al 2, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La adversidad se hizo realidad cuando el hombre cayó en pecado y será vigente hasta que el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva.
Jesús mismo declaró esto: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es importante que entendamos que Dios tiene un propósito a permitir el dolor y las pruebas en nuestra vida. Es precisamente en estas situaciones cuando Él nos da la victoria sobre el dolor, sobre la angustia, sobre la depresión más profunda. Cristo tiene dominio eterno sobre el pecado, el temor y la muerte. Nadie más. Él tiene el poder. Dice la palabra que Él tiene en sus manos las llaves de la vida y de la muerte. No es el diablo, es Jesucristo. Nadie tiene el poder sobre el pecado, sobre el temor y la muerte, sino solamente Cristo. El apóstol Pedro dice que Dios permite la adversidad en nuestra vida con el propósito de purificar nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, dice, con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor nos espera con los brazos abiertos, y eso nos mueve a orar, porque en la oración encontramos el refugio durante todas las tormentas que se presentan en nuestra vida. Protegidos bajo su amor, bajo su sombra, vamos a sentirnos una vez más con la seguridad y la esperanza que creíamos que nosotros habíamos perdido. José fue muy rico en lo que se refiere a la presencia de Dios. José llegó a entender el principio de la adversidad, por lo que comprendió que Dios se proponía hacer algo grandioso en su vida. Recordemos que Dios conoce toda nuestra vida futura. Si no fuera que a veces por la prueba no nos daríamos cuenta qué significa tener a nuestro lado a Dios, conociéndonos como Él nos conoce, porque conoce lo más profundo, hasta el pensamiento más guardado y escondido. Quiere que entendamos que Él tiene un propósito para nuestras vidas y que en Él no hay límites, que Él ha emplazado su vida para nosotros y que alcanzamos en Él amor y misericordia que permanece para siempre. En Primera de Corintios 10:13 nos declara que Dios no va a dejar que nosotros seamos tentados más lejos de lo que nosotros podamos soportar, y que Él va a ser nuestra luz en las tinieblas, aunque las tinieblas sean tan oscuras o tan densas, y nuestro amparo aún en las pruebas más severas. Entonces debemos mantener, ¿qué cosa? Viva la oración, la comunión con Dios y la meditación en su palabra. Por eso en nuestro interior vamos a seguir escuchando su voz. Esto lo he hecho yo. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dice la palabra también, porque tus caminos no son mis caminos, porque así como está la lejanía de los cielos de la tierra, así es la lejanía de tus pensamientos y de tus caminos con los míos. Pero si Él nos está afirmando, he aquí que mis pensamientos con respecto de ti son de bien y no del mal, y que en Él tenemos un futuro y una esperanza, debemos entender esto, que aún en medio de la prueba más dura, de la lucha más dura, de la adversidad más fuerte, de la crisis que a veces no entendemos que nos pasa, Él tiene el pleno control. Y Él nos puede decir frente a frente, esto lo he hecho yo para que tú me veas a mí. Porque todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece.
Porque mi Dios pues va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque Él va a dar y va a obrar conforme a su propósito. A veces las situaciones son tan difíciles que lo primero que vemos, no vemos a Dios, sino que lo que hacemos, ¿qué es? Reclamamos a Dios y no permitimos que Él obre y Él haga en nuestra vida. No dejamos que Él haga conforme a su propósito y su bondad en nosotros. Tenemos necesidades, pero lo primero que reclamamos a Dios y decimos es que me dejaste. Como ese hombre que le dijo, solo veo 2 huellas cuando tengo más lucha y más prueba. Ahí te está cargando Dios y Dios te está sosteniendo. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Si Él no prometió estar, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho que va a hacer en nuestra vida lo va a cumplir. Pero todo está en qué o en quién crees tú, en quién confías tú. Dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Es como que si Dios se pusiera frente a nosotros y nos dijera en los días más duros y las pruebas más duras esto lo he hecho yo para que mi nombre sea glorificado en ti y tú puedas ver mi mano de poder, de amor, de misericordia, de cuidado, de protección, que entiendas que tú no dependes de las circunstancias, ni del diablo, ni de las cosas difíciles, sino que tú dependes plenamente de mí. Pero debes orar, debes clamar, debes buscarme, debes escudriñar la palabra, debes buscar mi rostro conforme a mi propósito. Debes establecerte en mí, dice el Señor, y entender esto, porque esto lo he hecho yo. Es lo que Dios hace en nuestra vida, lo que hace en nosotros. Cuando nos desilusionamos, y a veces la gente que más amamos es donde más duele, pero entendí esto, desilusionarse, desilusión, es de una vez entender esto claro. Me voy a desilusionar con las personas, porque tal cual fallan ellas, igual fallo yo. Porque en tanto que juzgo, entonces me estoy juzgando a mí mismo. Debo entender esto, yo no dependo de las personas, dependo de Dios. Y yo te voy a invitar esta mañana, que si estás pasando por una crisis económica, si estás viviendo una situación difícil, si sientes que ya no puedes, no dejes que la roca caiga sobre ti, cae tú sobre la roca y clama su amor y su misericordia, porque Él prometió estar contigo hasta el final y que tiene solución cualquier situación, sí, con Cristo Jesús. Que Él obre y haga en tu vida, que el Espíritu Santo de Dios cumpla su propósito en ti y haga conforme Él lo estableció, porque esto lo he hecho yo, te dice Dios, tengo cuidado de ti. Dios te bendiga.